Hola, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro webinar, la gestión de riesgos para la toma de decisiones. Muy bien. El fin de este webinar es fortalecer esas decisiones estratégicas y operativas a través de un enfoque estructurado en la gestión de riesgo. Y a lo largo de esta charla vamos a estar abordando esa identificación, análisis y priorización de esos riesgos y esas incertidumbres que se pueden dar en el contexto organizacional y ese apetito de riesgo como elementos claves pues para mejorar los resultados. Deseamos compartir brevemente sobre nuestra firma Suprema Qualitas, quien hace posible este espacio esta noche. Contamos ya con más de 25 años de experiencia en capacitación, consultoría y auditoría. Nuestro enfoque ha sido transformar el conocimiento en resultados. Hemos impactado a más de 18,000 profesionales y más de 600 empresas bajo estándares de calidad certificados. Y antes de dar inicio formal a esta charla, les queremos presentar nuestros próximos programas formativos, donde vamos a estar viendo cursos especializados en auditor líder en distintas normas, Six Sigma Green Belt y análisis de modos y efectos de fallas. También nuestro programa de fortalecimiento de competencias para auditores. De igual manera, quedan cordialmente invitados a nuestras próximas charlas virtuales, donde vamos a estar abordando temas como el aseguramiento metrológico, el control estadístico de procesos y riesgos emergentes como el fraude alimentario, y cada uno de estos espacios está diseñado para seguir profundizando en herramientas prácticas de la gestión. Les dejo un momentito la lámina para que puedan captar el código QR, que al abrirlo les van a dar más información. Muy bien. Y para guiarnos en este proceso de capacitación y de aprendizaje, esta noche contamos con la distinguida presencia del ingeniero Ramón Aguirre, quien cuenta con una amplia trayectoria internacional en implementación, auditoría y certificación de estándares de gestión, incluyendo marcos claves como ISO 31000, ISO 27001, ISO 20001 parte 1, ISO 22301 y NIST en ciberseguridad. A lo largo de su carrera, ha trabajado con organizaciones como sector financiero, gobierno y tecnologías de la información. Todo ello para acompañar procesos críticos en la gestión de riesgo, dar continuidad al negocio, asegurar la información y el gobierno de TI. Esta amplia experiencia se ha extendido a países de América, Europa y Asia, y esto le ha permitido desarrollar esa visión integral y práctica sobre cómo las organizaciones pueden gestionar la incertidumbre y fortalecer su toma de decisiones en contextos reales y complejos. Sin dudas, hoy tenemos un expositor que no solo domina los marcos conceptuales, sino que también ha llevado estos enfoques a la práctica en distintos entornos organizacionales. Les invitamos a aprovechar este espacio, a participar activamente y a conectar estos conceptos con su práctica profesional. Sin más, les dejo con el ingeniero Ramón Aguirre. Muchas gracias. Muchas gracias, Valerie. Muy buenas noches a todo el auditorio. Vamos a tratar algunos temas relacionados con riesgos. Vamos a platicar justamente de la importancia de la misma en la toma de decisiones. Igual vamos a darles un poco del panorama de lo que podemos estar ocupando justamente bajo ciertas metodologías y buenas prácticas ligadas con esta gestión. Voy a compartirles pantalla justamente para comenzar con nuestra presentación. Muy bien, equipo. Como ven, es justamente el webinar sobre la gestión de riesgos en la toma de decisiones. Vamos a ver algunos conceptos clave. Vamos a platicar sobre algunos elementos de gestión basado en buenas prácticas, como bien les comentaba. Pero bueno, sin más por el momento, vamos a arrancar justamente con esta información. Muy bien, una pequeña introducción ligada con los temas de riesgos. Como todo sistema de gestión, esto está enfocado no a una organización de determinado tamaño o de determinado giro, sino que cualquier organización, sin importar el tipo y tamaño, puede
enfrentar distintos tipos de factores o influencias, tanto internas como externas. Esto es lo que hace incierto si lograrán o no los objetivos que nos estamos planteando. Los objetivos, lógicamente, van a ser organizacionales, pero tenemos que ver todo el panorama. Por eso nos lleva desde la identificación de estos factores e influencias externas e internas. Tal vez ya escucharon el término contexto de la organización. Actualmente todas las normas ISO nos piden iniciar justamente con esa identificación. Factores internos y externos, sí, que pueden afectar el logro de nuestros objetivos también para saber hacia dónde vamos a enfocar los esfuerzos ligados con la gestión de riesgos o con cualquier otro tipo de sistema de gestión. La parte de gestión de riesgos es una de las piedras medulares que debemos tomar en consideración porque nos va a dar información vasta sobre qué ya estamos haciendo tal vez bien y estamos bajo un nivel de riesgo controlado, qué es lo que me hace falta formalizar a través de algún tipo de acción de tratamiento, tal vez nada más para reforzar el punto, o que de plano no tengo. Y ahí sí es donde voy a estar planteando las actividades, las acciones de tratamiento específicas que me van a ayudar a reforzar justamente cierta operación dentro de mi organización, sin importar el área, sin importar justamente el proceso. El término que vamos a manejar va a ser activo, pero en un rato vamos a hablar sobre a qué nos referimos con activo. Me dice también que la gestión de riesgos es una actividad iterativa y asiste a las organizaciones a establecer cierta estrategia, lograr sus objetivos y tomar decisiones estando informadas. ¿A qué nos referimos con cada elemento? La parte iterativa. La gestión de riesgos no es un solo evento. Esto tiene que llevarse de manera recurrente. Si nos apegamos a buenas prácticas, por ejemplo, se tiene que ejecutar el ejercicio al menos una vez al año. Y esto cubre varios elementos, desde identificar a qué le voy a aplicar la evaluación y posterior gestión de riesgos. Una vez ya realizada la evaluación, qué es lo que me voy a llevar a tratamiento para aquello que esté fuera de lo aceptable, por supuesto, y de ahí cómo me voy a mantener validando o monitoreando la efectividad de algún control implementado, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar dentro de todo este ciclo de vida. Pero como ven, no es algo que suceda una sola vez, sino que al menos tengo que llevarlo de manera recurrente. Y otra vez, según buena práctica, al menos una vez al año, ¿no? Que es por lo regular cómo funciona el ciclo de Deming, ese planear, ese hacer, ese verificar y ese actuar. Y una vez que obtengo cierto resultado, justamente, lo que me va a llevar dentro de una organización es a saber qué me hace falta otra vez reforzar, qué es lo que ya estoy controlando bastante bien y qué tengo que comenzar, digamos, de cero, ¿no? Ahí es donde viene la toma de decisiones, con esa información que estoy obteniendo y para qué yo tengo un camino trazado hacia dónde llevar básicamente el logro de mis objetivos y la implementación de nuevos, tal vez, controles. ¿Qué más me piden? La gestión del riesgo es parte de la gobernanza y el liderazgo, y esta es fundamental para saber la manera en la cual vamos a estar llevando la gestión de ciertas operaciones a lo largo y ancho de toda nuestra organización, sin importar el nivel, ¿eh? Porque la gestión, aplica a todos los niveles organizacionales, desde la toma de decisiones, que es la parte alta, ahí entra nuestra alta dirección, hasta quien realiza la gestión y operación de alguno de los controles ya preestablecidos, ¿no? Que ahí es donde entra toda nuestra gente, porque controles no solamente van a ser tecnológicos, tenemos controles organizativos, controles de gestión, tenemos controles de recursos humanos, controles de la misma instalación, los facilities que estamos manejando. Entonces, por eso es que tenemos que ver todo el panorama. También gestión de riesgos, además de ser una actividad interactiva, también es parte de todas las actividades asociadas con la misma organización y esto involucra o incluye interacción con todas las partes interesadas. ¿Qué es una parte interesada? Básicamente aquella que pueda afectar o percibirse como afectada dentro de alguna operación que esté realizando la misma organización. Las partes interesadas son internas, son externas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que identificar ambos sentidos. Internamente es sencillo, ¿no? Tengo desde la parte directiva, tengo a mis propios colaboradores que pueden estar divididos entre gerentes, dueños de controles, quienes realizan la operación. Y externamente
todos aquellos que tengan alguna relación con nosotros. Externamente, ¿quién es la principal parte interesada? Nuestro cliente. Tenemos proveedores, tenemos al mismo gobierno, tenemos a la comunidad misma que también puede afectar directamente nuestra operación o ellos percibirse como afectados directamente por nuestra operación. Entonces, parte de nuestro trabajo es justamente hacer esa identificación. Ahora, ¿por qué me habla también de interacciones? Si lo veo desde la parte interna, ya hablábamos que teníamos no solamente a la alta dirección, sino a los distintos dueños de controles, dueños de procesos, ahora es que tienen alguna responsabilidad dentro de la organización. Entonces, ¿por qué debe haber interacción? Si nos vemos como silos, es decir, si nos vemos como áreas aisladas, no vamos a llegar a lograr los objetivos organizacionales. Es decir, cada área que tiene procesos tiene que verse como un engrane dentro de esta gran maquinaria llamada organización, porque si nos metemos a una teoría de procesos, básicamente ya tenemos el concepto que es, llega una entrada, nosotros operamos distintas actividades que nos generan valor como parte de la organización y obtenemos una salida. ¿Por qué les hablo de la teoría de procesos? Porque la salida que tienen ustedes como área o que tengan ustedes como proceso me va a servir como entrada para el siguiente proceso. Y ahí es donde se van activando los distintos engranes, ¿no? Es toda una maquinaria la que se tiene que armar para llegar al logro de los objetivos nuevamente. Todos aportamos, todas las áreas, todas las personas aportamos a lograr los objetivos que se tienen dentro de la organización. Entonces, así es como nos tenemos que ver, como una gran maquinaria que interactúa entre sí para que podamos llegar a los objetivos comunes. No tenemos que vernos nuevamente como silos, sino no vamos a alcanzar a lograr justamente lo que nos proponemos como organización. El último punto, justamente, la gestión del riesgo, considera los contextos internos y externos de la organización, incluido el comportamiento humano y los factores culturales, porque muchas veces nos podemos topar con un factor riesgo llamado resistencia al cambio, por ejemplo. Oye, es que si a mí me funcionaba el cómo estaba ejecutando las actividades, como lo he venido realizando en los últimos 20 años, ¿por qué tengo ahora que cambiar esa forma de actuar? ¿No? Entonces, esa resistencia a lo nuevo, a la forma de trabajar bajo esquemas procedurales, a implementar nuevos controles, por ejemplo, hablando de seguridad de la información, nos cuesta mucho cuando ya estamos acostumbrados a cierta forma de trabajar. Entonces, ahí ese puede ser un factor riesgo, ¿no? Que no me apegue al cambio, que yo me resista a implementarlo, que no quiera pegarme a controles, y ahí se empiezan a generar distintas formas o distintas vulnerabilidades, por decirlo así, que se pueden convertir en una amenaza posteriormente y esto explote como tal el factor de probabilidad de impacto que pudiéramos identificar también dentro de la gestión de riesgos. Por eso es importante justamente el considerar el comportamiento humano y los factores culturales también como parte de los elementos del contexto interno y externo de la organización. También no sé si han escuchado hablar ustedes de que los riesgos o las debilidades principales vienen desde dentro de la organización. Ahí es donde se exponencia también el factor cultural, ¿no? Cuando no nos apegamos justamente a estos cambios, cuando no nos apegamos a temas de concientización, lógicamente nosotros pudiéramos estar generando los posibles riesgos que se exploten y exponencien dentro de la parte operativa que tengamos dentro de la organización. Entonces, por eso es importante tener estos elementos en cuenta. Pero ya vieron que todo nace desde el apartado contexto organizacional. Si tenemos que tomar un par de definiciones importantes dentro de lo que es la gestión del riesgo, están estos dos elementos. Uno es el riesgo como tal. ¿Cómo nos lo define la buena práctica? Como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos o en el logro de los objetivos, principalmente si puedo lograr o no eso que estamos proponiendo como la organización, si puedo lograr o no ese objetivo que estoy planteando dentro de mi área de trabajo, dentro de mi gerencia, dentro de mi dirección. Y otra vez, esa combinación de ejecución de trabajos recurrentes e interactivos que tenemos en todas las áreas que forman parte de la misma organización me tienen que ayudar lógicamente a cumplir esos objetivos que estamos planteando, pero al no saber si tengo control o no, si se puede presentar el factor que puede provocar la exponenciación de la amenaza, la vulnerabilidad que estemos identificando,
Justamente, eso es lo que puede determinar justamente esta definición de riesgo, ¿no? Que es el efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos. Ahora, una vez que identifico los riesgos, que vamos a ver los principales elementos en un momento más, ¿a qué le voy a llamar gestión del riesgo? A esas actividades coordinadas que nosotros debemos tomar para dirigir y controlar a la organización en este esquema en relación a la gestión del riesgo completo. Sabemos que tenemos que contar con ciertas actividades definidas, que es la generación de una metodología o procedimiento, donde debemos estructurar las actividades que voy a realizar. Tengo que poner criterios que voy a estar manejando justamente para identificar lo que es el activo, lo que es la amenaza, lo que es la vulnerabilidad, para después calificar la probabilidad de ocurrencia, el impacto en caso de que se presente y de ahí obtener un nivel de riesgo inicial. Sale que es inicial, básicamente bajo los esquemas, información que tenga actualmente de mi organización. Y de ahí determinar si me hace falta implementar algún otro tipo de acción de tratamiento de riesgos en este caso para que pueda yo atender algún nivel que tal vez esté fuera de los niveles aceptables o algo que me interesa controlar un poco mejor, dependiendo de los escenarios que vaya identificando. Pero los términos o definiciones principales las tenemos aquí, lo que es el riesgo y lo que es la gestión del riesgo. Todo o cuál es el propósito que estaría manejando sobre la gestión del riesgo, pues básicamente la creación y la protección del valor. ¿Por qué quería llegar también a esta lámina? Porque les hablé de activo desde un poco más temprano, ¿no? El activo, de manera general, es todo aquello que le genere valor a la organización. Y aquí yo puedo encontrar distintos tipos de activos. Si lo han escuchado desde la perspectiva seguridad de la información, por ejemplo, identificamos activos de información para poderles hacer una evaluación de riesgos. ¿Qué es esto? Aquello que almacena, procesa o transmite información. Si lo llevo a los esquemas de calidad, por ejemplo, de gestión del servicio, de continuidad del negocio, identificamos como activos los procesos, los servicios, los productos, las mismas personas, las mismas instalaciones y en general todo eso que nos genera valor para nuestro negocio, lo que nos genera valor para nosotros como personas, lo que le genera valor a aquello que le estoy haciendo el análisis del contexto. Entonces, a eso que me está generando valor, eso es lo que me interesa proteger. Por eso es que tenemos este propósito para la gestión del riesgo, crear y proteger ese valor que estamos identificando dentro de ese contexto analizado. Como ven, regresamos al contexto. El contexto es tan importante que por eso está como un requerimiento mandatorio desde cualquier norma ISO que nosotros estemos interesados por implementar. ¿Cuáles son las comunes o las más reconocidas? El sistema de gestión de calidad, tenemos el de seguridad de información, tenemos gestión del servicio, tenemos continuidad del negocio, ya tenemos el sistema de gestión de inteligencia artificial, más todos los que se vayan sumando, ¿no? El mismo sistema de gestión del riesgo está montado bajo la estructura de todos los sistemas de gestión comunes, bajo el clausulado del contexto, liderazgo, planeación, soporte, pasa por operación, monitoreo y evaluación del desempeño, que son básicamente las cláusulas de gestión mandatorias que toda norma ISO nos está manejando. Entonces, ¿este es el objetivo o este es el propósito? Ya que se está montando bajo un sistema de gestión, lo ideal es que mejoremos el desempeño de eso que ya estamos manejando, que fomentemos la innovación. Estamos en un mundo muy cambiante. ¿Sale? Entonces, esos cambios que se están presentando a nivel mundial nos llevan a justamente gestionar todas aquellas vertientes o aquellos panoramas que se puedan estar presentando a nivel mundial también, ¿no? Por ello nació también el sistema de gestión de inteligencia artificial. Eso es tema de innovación, ¿no? Pero la base sigue siendo gestión del riesgo, porque yo primero tengo que saber qué es lo que me hace falta controlar dentro de mi organización, sin importar el sistema de gestión que estemos implementando, para direccionar de manera correcta los esfuerzos que debemos estar llevando justamente en esta implementación.
¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la generación o creación de valor que debemos estar buscando? Primero, que sea algo integrado, ¿sale? Que esté involucrando a todas las áreas de mi empresa, que esté involucrando a todas las áreas de la organización, que no se vean como algo silado, que no se vean como algo independiente, sino que todos somos engranajes bajo un objetivo común, que sea estructurada y exhaustiva. No es como que vayamos a ver solamente por encima lo que le puede afectar a la organización. Si vamos a llevar una buena gestión, tenemos que meternos al nivel de detalle necesario. Toda implementación de cualquier sistema de gestión lleva un cierto esfuerzo. Necesita que invirtamos recursos, necesita que adquiramos cierto conocimiento. Eso es algo exhaustivo dentro de cualquier implementación. Entonces hay que buscar ese valor que vamos a estar marcando dentro de mi organización misma. Tiene que adaptarse, por supuesto. ¿Adaptarse a qué? A lo que nosotros estamos operando. Pudiera ser que pensemos en una primera instancia, oye, nosotros como organización nos tenemos que adaptar a lo que me marca una buena práctica. En realidad tendría que ser al revés. La buena práctica se tiene que adaptar a lo que estamos nosotros llevando operativamente dentro de la organización. La buena práctica está bajo ciertos estándares estructurados aceptados a nivel mundial. Por eso es que nacen las normas ISO, pero en sí las normas ISO tienen que adaptarse, tienen que alinearse a lo que nosotros estamos operando para que podamos llegar a un fin adecuado, para que estemos buscando esa generación de valor, ¿no? Con la implementación de este tipo de buenas prácticas también. Entonces, por eso es que la implementación de un sistema de gestión de riesgos, por ejemplo, tiene que adaptarse también a este marco ya estructurado dentro de nuestra propia organización. Tiene que ser inclusiva, tenemos que ver todas las vertientes, nuestro personal en todos los niveles, sin importar el giro que tengamos, sin importar el tamaño que tengamos, todos podemos implementar este tipo de sistemas de gestión. Tiene que ser dinámica, tiene que ser reiterativa, tiene que ser progresiva a final de cuentas, ¿no? Entonces es algo recurrente, tan recurrente que nos lleva a ser expertos o especialistas también en este tipo de gestión. Oye, ¿eso quiere decir que solamente una persona debe tener la responsabilidad de la gestión del riesgo hasta volverse experta? La realidad es que no. ¿Sale? Nosotros tenemos primero que asegurar que no voy a depender en realidad de una persona. ¿Cómo hago eso? Nosotros tenemos que crear nuestro proceso o nuestra metodología de gestión del riesgo, poniendo todos los criterios que debemos seguir o todas las definiciones a nivel actividades que se tienen que seguir una a una en una primera instancia, ¿no? Para que sea fácil de seguir por los responsables. Y de ahí que nosotros podamos gestionar el conocimiento. ¿Qué es esto? Pasarlo a la siguiente persona responsable, pero primeramente bajo un esquema procedural, después tal vez capacitarle para que sepa en qué consisten las tareas, tal vez acompañarle en una primera entrevista o primeras entrevistas para ver qué es lo que hace bien o qué es lo que puede reforzar. Pero a final de cuentas, eso es generar el conocimiento dentro de la organización, bajarlo a nivel proceso, luego llevarlo a la práctica, acompañando al nuevo responsable, tal vez poniéndolo como material de entrenamiento, inclusive como concientización para que dentro de la misma organización sepamos a qué se refiere justamente el proceso de gestión de riesgos. La gente debe saber primero qué es el riesgo y por qué participamos dentro de toda una evaluación para identificar los mismos y posteriormente atenderlos a través de acciones de tratamiento. Debo utilizar la mejor información disponible. ¿A qué se refiere este elemento? Principalmente a que no cualquiera puede darnos la información sobre algún escenario del riesgo que pueda afectar directamente a un activo, que ya platicamos que es aquello que nos genera valor como organización. ¿Quiénes deben participar en una evaluación del riesgo? Aquel dueño de activo o aquel custodio de activo, los que tienen participación directa en la gestión u operación que se tiene relacionada con los activos que tengamos dentro del alcance y que analizamos en el contexto de la organización. Estos dueños de activos o estos custodios de activos son los que van a saber qué le duele directamente al activo.
¿Qué le puede pasar si ya existe un control? ¿Qué tan probable es que se exponencie o explote algún escenario de riesgo identificado? ¿Y qué tanto impacto me va a ocasionar si es que sí se presenta el escenario del riesgo? Entonces, la mejor información disponible es la que tienen los que interactúan directamente con los activos, principalmente el dueño del activo y el custodio del activo. Factores humanos y culturales también son importantes tenerlos a la mano o tenerlos presentes porque tenemos que ver qué tanta concientización hay, qué tanto sabemos sobre el entorno, el manejo, las actividades que se están realizando dentro de la organización, qué tanta resistencia al cambio pudiera presentarse, qué tantos esfuerzos hemos estado implementando, llevando, gestionando para poder implementar tal vez algunos controles que no teníamos implementados y que nos ha costado llevar a la práctica, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es donde cobra relevancia también la parte de roles y responsabilidades, incluida la de la alta dirección. Necesito un sponsor, alguien que me impulse, alguien que me ayude, alguien que me guíe y me lleve también de la mano con respecto a lo que tenemos que hacer como parte de la práctica e implementación de cualquier tipo de sistema de gestión, incluida la gestión del riesgo. En fin, todas estas actividades me tienen que llevar justo a la creación y protección del valor, que es la definición del activo que hemos estado manejando desde un poco más temprano. Continuamos. Es el propósito y cómo lo podemos llevar, ya explicando cada uno de los elementos. La parte integral es todas las actividades de la organización. Hace rato lo explicaba más en el diagrama y aquí está dividido básicamente para que podamos hacer uso de esta información para los propósitos que tengamos también bajo esta participación. Estructurada y exhaustiva. El enfoque estructurado y exhaustivo es básicamente hacia dónde queremos llevar los resultados, ¿no? Tienen que generarse resultados coherentes, tienen que resultarse o obtenerse, perdón, resultados comparables. ¿Qué es esto? Debo tener un punto de partida, por ejemplo, en la primera iteración para saber si fue efectiva la implementación de un control determinado o no. Por eso es que tiene que ser iterativo, tiene que ser exhaustivo, tiene que ser estructurado. Adaptado según el marco interno y externo que estemos manejando dentro de la compañía o la organización, ¿no? Entonces, esto es para ver si puedo lograr o no los objetivos que estamos también marcando para la misma. Inclusiva, ahí viene la participación apropiada y oportuna de todas las partes interesadas que tengamos dentro de la organización. Hay que considerar diferentes elementos y de hecho tocamos justamente algunos de ellos en la explicación de la lámina anterior, ¿no? El conocimiento que tiene, el punto de vista, la percepción, principalmente de los que tienen interacción directa con los activos que estemos evaluando o llevando en la gestión de riesgos en este caso. ¿A qué me lleva esto? A que generemos una mayor toma de conciencia y una gestión adecuada e informada de los riesgos que estemos poniendo bajo nuestro alcance. Otra vez, la información que estemos obteniendo nos tiene que ayudar a generar valor en lo que vayamos a implementar dentro de las operaciones que tengamos dentro de nuestra organización. Lo dinámico es cambiar si fuera necesario, ampliar si fuera necesario, incluir algunos otros elementos que nosotros no habíamos incluido originalmente. Les hablé de nuevas normas que están saliendo, ¿no? Como es la del sistema de gestión de inteligencia artificial bajo la norma ISO 42001, que es la que podemos llevar a la práctica si queremos implementar este sistema de gestión. La base sigue siendo riesgos. Una vez que identifico los activos y evalúo los escenarios de riesgo bajo el esquema del activo amenaza más vulnerabilidad, calificación de la probabilidad del impacto y obtengo los niveles de riesgos iniciales, por decirlos así, veo qué es lo que me hace falta implementar o reforzar a nivel control, ¿no? Entonces, esto justamente me va a llevar a manejar de manera adecuada los eventos que vayan presentándose de manera apropiada, de manera oportuna, adelantándome a que se exponencien o que se exploten siquiera esos escenarios de riesgos que están vivos y que tal vez no han sido explotados básicamente. Pero es la parte del dinamismo que vamos a encontrar justamente en esta metodología. Manejamos la mejor información disponible bajo lo que vayamos actualizando, lo que vayamos obteniendo como datos históricos. De hecho, tomamos como base un ejercicio anterior. No es que vaya a comenzar de cero año con año, por ejemplo, si es la periodicidad para
volver a actualizar la información de la evaluación del riesgo, sino que yo ya tengo una base, tengo un primer ejercicio que ya me dio escenarios, que ya me dio activos, que ya me dio niveles de riesgos, en los cuales creé planes de tratamiento. Después de la implementación de los mismos, tengo que validar o buscar efectividad. ¿Efectividad de qué? De la acción de tratamiento. Tengo que ver si el nivel de riesgo que originalmente se encontraba fuera del nivel aceptable, ahora ya se encuentra dentro de lo aceptable. ¿Y esto cómo lo estoy logrando? Validando la efectividad del control que se implementó o los controles que se implementaron para poder disminuir el nivel de riesgo inicial. De hecho, hay cuatro opciones de tratamiento de riesgos, ¿no? La que me ayuda a reducir el nivel de riesgo original es la opción de mitigar. La única forma de mitigar o reducir un riesgo es aplicándole un control, algo que no tenía contemplado, algo que tal vez estaba ahí, pero que no había formalizado, pero sigue siendo implementación de un control. Esa es la forma de mitigar. La parte de aceptar, si la han escuchado también, es no, decidir no hacer algo adicional. Sí, es un nivel que tal vez está fuera del nivel aceptable en una primera corrida, pero implementar el control para reducirlo me cuesta mucho más que lo que voy a lograr como beneficio. Entonces ahí es donde una organización decide aceptar un nivel de riesgo, pero la aceptación tiene que ser formal y tiene que venir de los niveles altos dentro de nuestra organización. Por lo general, es nuestra alta dirección la que decide implementar la acción de aceptar básicamente un nivel de riesgo que está fuera del nivel aceptado. Eso se documenta, se pasa a dirección, se obtiene la aprobación formal. ¿Y qué es lo que estamos obteniendo con esa aprobación formal? Una justificación. Si se explotara, por ejemplo, el escenario del riesgo, no va a llegar con nosotros la alta dirección a decirnos, oye, si ya lo identificaste, ¿por qué no se implementa una acción? Básicamente porque se presentó el escenario, mencionamos justamente que era un nivel de riesgo fuera de lo aceptable, pero se decidió a través de la junta de dirección que no se iba a aplicar ningún control adicional, porque involucraba mucho más recurso de lo que tal vez nos beneficiaría en ese momento. Ya en la próxima evaluación se tiene que volver a validar si se mantiene en ese mismo estatus de aceptación o ya simplemente un nuevo control, pero otra vez tiene que ser formalizado. La tercera opción de tratamiento de riesgos es transferir el riesgo. ¿Qué es esto? La responsabilidad sigue siendo mía, porque yo soy el dueño del activo que está generando el riesgo, pero decido transferir pasándoselo a un proveedor, contratando un seguro para que el proveedor implemente, por ejemplo, la acción que me va a ayudar a reducir el riesgo. Otra vez, la responsabilidad sigue siendo mía, porque el activo es propiedad de la organización. Solamente estoy apoyándome de un tercero, un proveedor, por ejemplo, para que él me ayude a implementar las acciones de tratamiento pertinentes. El ejemplo rápido es eso, un seguro, lo que contratamos para el auto, por ejemplo, y el seguro absorbe parte de las acciones que se tienen que llevar para que el riesgo se encuentre en un nivel aceptado por nosotros. La última acción de tratamiento es evitar. Básicamente es identificar la actividad que está provocando el riesgo y dejar de ejecutar o hacer la actividad. Eso es básicamente evitar. No existe la opción de eliminar el riesgo. ¿Por qué? La única forma de eliminar un riesgo es eliminando al agente que está provocando el riesgo. Y esas decisiones no se toman de golpe. ¿Por qué? Porque pudiera ser que con la eliminación de ese agente provoque más riesgo del que estoy buscando eliminar, básicamente, ¿no? Entonces, eso también es de considerarse cuando estamos eligiendo la mejor opción para tratar los riesgos que pudieran presentarse. Muy bien, siguiendo con los factores que estamos poniendo aquí, los factores humanos y culturales influyen bastante en los aspectos de gestión del riesgo, porque no solamente interactuamos con una sola persona o una sola área, interactuamos con distintos niveles dentro de la organización, cada uno con su información, conocimiento e ideas. ¿Han escuchado la expresión de que cada cabeza es un mundo? Pues ahora tenemos que alinear esa información, esa cabeza o esos mundos a través de lo que buscamos como organización. Entonces, hay que ver justamente cómo llevar la gestión del riesgo a través de todos los niveles y etapas que estamos marcando también como organización. Tenemos que llegar al punto de mejora continua. ¿Qué es esto?
nosotros obtenemos de las evaluaciones e iteraciones que tengamos del proceso, la metodología a ejecutar, de la gestión del riesgo, cierta información. Esa información se convierte en conocimiento. Ese conocimiento se vuelve aprendizaje, lógicamente, y ese aprendizaje lo podemos llevar justamente a la práctica a través de las diferentes iteraciones que estamos haciendo justamente de este ejercicio. Si de una primera vez que corrimos el proceso de evaluación de riesgo, por ejemplo, identificamos que no todo el personal tenía esa conciencia, no todo el personal se buscaba involucrar básicamente para implementar controles que me ayuden a mitigar los riesgos o había cierta resistencia al cambio, podemos ver de qué manera podríamos llegar con este personal, cómo cambiar su perspectiva, cómo hacerles ver que hay algo más allá de lo que solamente se conocía a nivel operativo a lo largo de los años, en esa cajita en la que se habían encerrado, ¿no? Entonces hay que ver justamente cuál es el mejor camino, cuál es la información que me está dejando la experiencia que estoy teniendo a través de las distintas ejecuciones de riesgos, más las interacciones que estoy teniendo con la gente. Créanme que la gente tiene muy buenas ideas de cómo llevar determinada gestión y estas ideas las podemos exponenciar como parte del día a día que estemos teniendo en la operativa de cualquier sistema de gestión. Y otra vez, tomando como base la gestión de riesgos. Muy bien, este es el proceso que podemos tomar justamente basado en las prácticas de gestión del riesgo para justamente obtener la información que vamos a estar manejando dentro de nuestras organizaciones. El proceso de gestión del riesgo es lo que implica. Si ven la figura que se encuentra en la presentación, estamos haciendo alusión desde el contexto de la organización hasta tener comunicaciones, consultas, obtener un seguimiento y revisión y pasar por el registro de informes, ¿no? Que es básicamente el cómo se estructura el sistema de gestión del riesgo. Dentro de esto, en la parte central, estamos identificando justamente las tres etapas principales. Identificación del riesgo, análisis del riesgo, valoración del riesgo y tratamiento del riesgo. ¿Cómo lo segmentamos? Primero, en la identificación del riesgo, básicamente es identificar el escenario, que el escenario platicábamos más temprano, que es la identificación del activo, que es aquello que nos genera valor, que puede ser desde el activo de información que almacene, procesa, transmite información, algún proceso, algún servicio, algún producto, algún área, la compañía completa, nosotros determinamos qué es lo que nos está generando valor. ¿Vale? Entonces, primero es el activo. Identificamos vulnerabilidades. ¿Cómo pudiéramos definir la parte de vulnerabilidad? Aquella debilidad, algo que me está haciendo falta implementar, tal vez dentro de la operativa de la organización, pero bueno, primordialmente es una debilidad, algo que se puede explotar dentro de la operación que estoy teniendo. También tengo que identificar la amenaza. ¿Qué es la amenaza? Aquello que explota la vulnerabilidad principalmente. Los tres juntos son el escenario del riesgo, la combinación del activo, amenaza, vulnerabilidad. Ya tengo eso, lo próximo es ver qué tan probable es que se presente el escenario que estoy identificando, esa combinación del activo, amenaza más vulnerabilidad. Aquí calificamos a través de criterios las probabilidades de ocurrencia. La probabilidad, dependiendo de las definiciones o criterios que tengamos, puede ser una probabilidad baja, media, alta y claro, tienen que definir qué significa probabilidad baja, probabilidad media, probabilidad alta. Tal vez han visto 5 niveles en otras metodologías, muy baja, baja, media, alta, muy alta. También hay que definir qué significa cada uno de estos niveles, desde el muy bajo hasta el muy alto, ¿no? Y aquí tendremos un ejemplo de 5 niveles para probabilidad. Hay que definir qué significa, porque si no, cada persona participante va a tener su propio criterio y así no voy a llegar a resultados, como decían las láminas anteriores, que me ayuden a validar efectividad, que me ayuden a adaptarme, que me ayuden a aprender. Por eso es muy importante que hagamos la definición justamente de los criterios. Ya tienen las probabilidades, hay que definir los impactos, ¿no? ¿Qué tanto me impacta? Si se explota, si se exponencia o si se presenta el escenario del riesgo que estoy definiendo, ¿no? Entonces también los niveles de impacto se tienen que criterizar. Tengo que determinar qué significa un impacto bajo, un impacto medio, un impacto alto
un impacto muy bajo, medio alto, muy alto, crítico, por ejemplo, dependiendo otra vez de lo que determinen a nivel criterios dentro de la metodología o dentro del proceso de gestión del riesgo que estemos determinando también nosotros. Ya está todo eso armado. Lo siguiente es que identifiquemos el nivel de riesgo inicial. El nivel de riesgo inicial se da por lo regular por la combinación de lo que es la probabilidad con respecto al impacto que pudiéramos obtener. La combinación de estos dos y otra vez, según los criterios que estemos manejando en nuestras distintas metodologías, me van a dar un nivel desde muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto o solamente bajo, medio, alto, o lo puedo llevar a la ponderación numérica, ¿no? Igual, dependiendo de qué es lo que estemos definiendo dentro de la metodología, que me va a ayudar a identificar ese nivel de riesgo inicial. Si el nivel de riesgo inicial está fuera del nivel aceptable, que para eso ustedes también tienen que determinar cuáles serían los niveles de riesgo aceptables para sus compañías y tienen que quedar determinados y formalizados en la documentación oficial. Por ejemplo, si tengo los niveles bajo, medio y alto y nosotros decidimos que los aceptables solamente eran los bajos, entonces tendríamos que llevar a tratamiento de riesgo aquello que esté en el nivel medio y en el nivel alto. Pero eso también debe estar determinado dentro de la documentación oficial que estemos armando para de nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, eso es definir el apetito del riesgo. Eso es definir el nivel de riesgo aceptable para saber que ya tiene control, porque pudiera parecer que nosotros estamos decidiendo no hacer nada para un escenario de riesgo que estoy identificando inicialmente. Pero la realidad es que yo estoy decidiendo no hacer nada porque ya tengo controles implementados. Y ya estoy diciendo que el nivel del riesgo que estoy identificando es un nivel de riesgo controlado y es un nivel de riesgo aceptable por nuestra organización. Oye, ¿y cómo funciona en auditoría entonces? Pues bueno, en auditoría lo que tendríamos que validar si ustedes muestran niveles de riesgos aceptables, que están en un nivel aceptable, valga la redundancia, es el control que decimos que tenemos para mantener en un nivel aceptable justamente ese escenario del riesgo. Es nada más el enlace y la trazabilidad que vamos a estar buscando durante un proceso de auditoría principalmente. Pero bueno, así es como funciona. Ya que tengo ese nivel de riesgo inicial y tengo algunos niveles de riesgos que están fuera del nivel aceptable, ahí es donde viene la cuarta línea o la última, que es el tratamiento del riesgo. Yo les adelantaba hace rato que hay cuatro opciones de tratamiento. Mitigar, que es aplicando un control que no tenía establecido, que no tenía formalizado y que me va a ayudar a reducir ese nivel del riesgo. La única forma de reducir un nivel del riesgo, otra vez, es aplicando control. Por eso existe la opción de mitigar. Aceptar es cuando decido no hacer nada otra vez. Está tal vez fuera del nivel aceptable, pero nosotros estamos decidiendo de manera informada y de manera consciente, nuestra alta dirección, que no vamos a hacer absolutamente nada más, porque tal vez el riesgo me genera muchos más costos de los beneficios que tal vez me vaya a estar entregando, pero debe formalizarse. Lo transfiero pasándolo a un proveedor, por ejemplo. Un seguro es un ejemplo común que pudiéramos utilizar y evitamos identificando la actividad que está generando el riesgo y dejamos de ejecutar la actividad principalmente. Así es como funciona la parte de evitar. Son las cuatro opciones de tratamiento de riesgos que tenemos básicamente dentro de nuestro ejercicio de evaluación. Esta es la estructura común. Un ISO 31000, por ejemplo, nos marca esta estructura común de gestión del riesgo, así que aquí está también para que puedan estarlo utilizando a conveniencia. En fin, eso es básicamente lo que tenemos como material de la gestión del riesgo y lo que yo tuve que compartir con ustedes, equipo, por si alguno tuviera alguna duda, igual que nos compartiera la información, la pregunta y que pudiéramos estarla respondiendo aquí. Muchas gracias también. Muchísimas gracias, Ramón, y a todos los presentes. Ha sido una ponencia maravillosa. Como podemos ver, la gestión de riesgos tiene múltiples aristas. Ahora vamos a pasar con esa sesión de preguntas y respuestas. Cualquier reflexión que tengan la puede compartir por PIR, preguntas y respuestas, y también por el chat. Vamos a ver si tenemos alguna.
Todavía no, solamente saludando por aquí, Adriana. Saludos para ti también. Sí, vamos a esperar un momentito para esas preguntas que han surgido. Realmente es muy interesante ver, Ramón, cómo la gestión de riesgo puede tocar diferentes puntos de valor dentro de la organización. La parte contextual, cómo influyen los recursos humanos. Y eso que tú decías me dejó muy con mucha reflexión, que la organización no puede funcionar como silos, sino que toda la organización en su conjunto, desde el liderazgo, debe de trabajar y empujar pues, para que esos riesgos se puedan identificar. Muy bien, aquí tenemos Una una forma. pregunta, Sí, adelante. gracias, una pregunta de Darling Omar. ¿Qué tomar en cuenta si las evaluaciones del riesgo deben ser con cierta celeridad? A ver, ¿qué tomar en cuenta si las evaluaciones del riesgo deben ser con cierta celeridad? Igual y por la palabra, no estoy entendiendo el punto, nada más para saber a qué se refiere específicamente. Se quiere referir si las evaluaciones de riesgo van a conllevar como con cierta rapidez. Queremos identificar riesgo, pero con rapidez. Entonces, en ese contexto de que no tengo el tiempo, ¿verdad? Que yo puedo tomar en cuenta para hacerlo bien. Ok. Mira, en primera, si quiero ver una gestión de riesgo en fast track, eso es un poco complicado porque la gestión del riesgo, por lo regular, es de lo que más nos lleva en la parte de implementación de cualquier sistema de gestión. ¿Por qué? Porque involucra a mucha gente, porque involucra muchos procesos, porque involucra muchos activos en general. Entonces, por eso es importante primero definir hacia dónde quiero enfocar la gestión del riesgo, es decir, definir el alcance de acuerdo al contexto que estemos teniendo dentro de mi organización. Puede ser tan tardado como tanto quiera aplicar en cuestión de alcance este tipo de gestión. Entonces, depende mucho, otra vez, del alcance que nosotros estemos definiendo para poder llevar a cabo esa celeridad o ese acelero, ese fast track al momento de querer realizar la evaluación y la gestión del riesgo completa. Pero otra vez, involucra muchas personas, muchos procesos, muchos activos y la cuestión es ponernos de acuerdo principalmente. Muy bien, aquí tenemos y Darling nos envía un check. Con eso se responde su pregunta. Una siguiente es por parte de eh, Alejandro Mercedes, quien nos pregunta, ¿cuál es el nivel de detalle que debo utilizar para evaluar los riesgos de un proceso? Por ejemplo, evaluando actividad por actividad dentro del proceso. Esto es para tener un mapeo completo de los riesgos en el proceso. Esa es una de sus preguntas. Comenzando desde ahí, ¿no? El nivel de detalle que debo utilizar para evaluar los riesgos. Si empiezo a llenarme de detalles, por ejemplo, vamos a hacer una evaluación del riesgo gigantesca. Voy a tener más de 10,000 escenarios, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la parte más sencilla de explicarla cuando lo hacemos por activos de información? Sé que lo puedo llevar por procesos, ¿no? Y ahí determinar actividad por actividad, pero el ejemplo que les quiero plantear es cuando lo pongo por activos. Por ejemplo, tengo un servidor dentro de mi organización y empiezo a desglosarlo. Ok, el servidor, aparte necesito la motherboard, aparte voy a evaluar el disco duro, aparte voy a evaluar la carcasa y aparte voy a segmentar cada uno de los elementos. Si lo veo elemento por elemento, igual y no me genera el valor que yo espero. Si lo veo como un conjunto, aparte de que voy a tener no tantos escenarios del riesgo, voy a tratar de identificar el valor que debes dentro de la ejecución de la evaluación, ¿no? Porque esto es importante, porque no es llenarnos de información por llenarnos, igual y nos perdemos básicamente en esa evaluación que estemos realizando. Tiene que ser muy específica. Entonces, no hay que entrar a tanto detalle, hay que irnos a lo que principalmente nos genera valor. Esa sería la respuesta. Tengo más preguntas de Alejandro, pero vamos a darle primero un chancecito a Irani Pou con su pregunta. Te voy a habilitar el micrófono, Irani. Sí, gracias, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Excelente exponencia, señora Aguirre. Yo tengo una preguntita y
Usted sabe que en las labores cotidianas tenemos tareas ejecutables que tenemos que realizar. Sin embargo, dentro de estas tareas que tenemos, dentro de esas tareas pueden surgir riesgos. Entonces, yo quisiera que usted nos dé una técnica fácil de cómo poder identificar con facilidad aquellos riesgos que se presentan en nuestras áreas que no son de nuestra responsabilidad del día a día, o sea, de lo que nosotros tenemos que hacer como ejecución diaria. ¿Sí me doy a entender? Sí, por Sí, favor. muchas gracias. Mira, ahí lo veo en dos sentidos. En primera, la ejecución o la evaluación del riesgo en primera instancia es una actividad programada. Entonces, si lo pongo en ciclos anuales, una vez al año voy a actualizar esa información. Oye, ¿qué pasa si yo identifico tal vez un escenario que puede estar generando un nuevo riesgo dentro de un área que no es parte de mi responsabilidad? Ahí entra otra cláusula. La cláusula se llama monitoreo, medición, análisis, evaluación. Y esto es justamente para ver qué tan funcional está siendo una actividad, qué tan funcional está siendo un control implementado y dónde tengo que hacer un reforzamiento. Tal vez ahí ya no lo veo como un riesgo de manera directa, pero como parte de la actividad estoy viendo cómo funcionan las áreas, cómo funcionan las actividades, procesos o activos, si lo quiero llevar a este nivel, y de ahí determinar si hay algo que se tiene que reforzar, pero es parte, si lo quiero ver de una manera separada, de una actividad llamada monitoreo, medición, análisis y evaluación. Ahí identifico la información, la recolecto y posteriormente me la puedo llevar a uno de los ejercicios, que puede ser auditoría, puede ser revisión por dirección y por supuesto la gestión del riesgo. Excelente, muchas gracias. ¿Ya de qué? Muchas gracias. Muy bien, seguimos con las preguntas. Roder mi pregunta. ¿Cada qué tiempo es recomendable realizar monitoreo de los riesgos? Monitoreo justamente de los riesgos y de los controles que estamos implementando es justamente esta actividad que platicamos justo con Irani, que es la parte de cómo definimos el control. Hay controles que se miden diariamente, hay controles que se miden mensualmente para ver efectividad, ¿no? Entonces, ¿por qué yo quiero ver efectividad? Para saber si el riesgo sigue viviendo, para saber si el riesgo está funcionando con la implementación del control, es decir, si se está reduciendo o si tengo que replantear una nueva acción de tratamiento. La evaluación del riesgo per se, que es el ciclo de vida, la evaluación completa, que es el ejercicio que sucede una vez cada cierto tiempo, la recomendación es al menos una vez al año. Pero el monitoreo de los controles implementados como tratamiento depende del tipo de control. Y otra vez, unos se pueden revisar diarios, otros semanales, otros mensuales, otros trimestrales, o por ejemplo, la ejecución de una prueba de plan de continuidad, que no la estoy ejecutando en todo momento, la ejecuto una vez al año, pero otra vez depende del tipo de control. Muchas gracias, Ramón. Una pregunta de Luz R. Como apuntabas sobre las escalas de valoración de los criterios para calificar el riesgo, vemos niveles de escalas más estrechos y más amplios, como son de 3 y 5. ¿Cuál es recomendable y por qué? ¿O cuándo usar una u otra? Lo recomendable depende mucho de la metodología que utilicemos, porque, por ejemplo, un ISO 27005, que es gestión de riesgos de seguridad de la información, te da por lo regular 5 niveles de escalas, porque aquí, aparte de identificar justamente los niveles de riesgo, identifica si afecta confidencialidad, integridad, disponibilidad, que son las características que manejan dentro de seguridad de la información. Entonces, yo te podría decir, pues mete 10 escalas, mete 5 escalas, mete 7 escalas, pero dependiendo del nivel de escalas o del número de escalas que estemos colocando, será la definición de criterios, ¿no? Hay que recordar que nosotros tenemos que poner en nuestra metodología qué significa cada una de las escalas. Por ejemplo, puede ser una probabilidad baja si se ha presentado una vez en los últimos 5 años. Puede ser una probabilidad media si se ha presentado una vez en los últimos 3. Y puede ser alta si se ha presentado una vez en el último año, ¿no? Si lo ponemos en ese nivel, son 3, pero yo puedo segmentarlo a través del tiempo. Y otra vez, eso tiene que quedar declarado dentro de la metodología oficial para que sepamos, cualquier participante en la evaluación del riesgo, hacia dónde voy a llevar la calificación.
Depende de qué tan complicada se quieran hacer también la ejecución de este tipo de actividades. Pero bueno, si lo podemos dejar en 3, con eso nos bastaría. Ustedes defienden su metodología en cualquier evaluación. Maravilloso. ¿Y qué técnicas de administración de cambios recomienda para concientizar al equipo en la gestión de riesgo? Pregunta Alejandro. Técnicas de gestión del cambio. Déjame nada ver, identificar la pregunta porque las iba siguiendo, pero creo que ya Él la perdí, ¿no? está preguntando vía chat un poquito más Ok. arriba, hace 3 preguntas, la segunda sería esa. ¿Qué técnicas de administración de cambios recomienda para concientizar al equipo en la gestión de riesgo? Ok, en la parte del cambio cultural, quiero suponer que es a lo que lo queremos llevar, ¿no? ¿Por qué? Porque primeramente tendríamos que concientizar a la gente sobre lo que significa el riesgo y cuál es la importancia sobre el mismo. Entonces, ¿a qué nos está llevando esto? A los beneficios básicamente que pudiéramos obtener primero nosotros y luego la organización. O al revés, la organización junto con nosotros. En fin, nosotros debemos buscar el beneficio y eso hacérselo saber a la gente. La gente debe estar consciente del porqué de las cosas y cómo estoy yo apoyando a lograr justamente ciertos objetivos dentro de mi organización. La concientización es así, es una tarea que no se detiene en ningún momento. A lo largo de todo el ciclo anual, si lo apego a sistemas de gestión, yo tengo que estar concientizando al personal. Oye, ¿significa que tengo que estar dando entrenamiento tras entrenamiento? No necesariamente. La concientización se puede dar por comunicación, un correo cada mes, por ejemplo, se puede dar bajo una charla, se puede dar bajo una capacitación, se puede dar bajo un evento cultural dentro de la organización. Si han escuchado el término ferias de seguridad, por ejemplo, cada año algunas organizaciones hacen alguna feria, algunos juegos en los cuales eh, un aprendizaje a la gente bajo un tipo lotería, bajo un tipo Jenga, bajo algún tipo de juego que llame la atención del personal y dan algún regalo representativo para aquellos que estén respondiendo bien. Es más, hay gente que se pone retos dentro de sus áreas. Oye, vamos a poner cuántos incidentes se han presentado en el área y vamos a competir con el área B, ¿no? Entonces, esas son algunas actividades que están proponiendo, que están llevando a la práctica, justamente para que vean el beneficio de implementar este tipo de controles, este tipo de sistemas y cómo nosotros estamos apoyando al logro justamente de los objetivos organizacionales. Nada más para cerrar la idea, yo, por ejemplo, en auditorías de certificación, me gusta decirle al final de alguna entrevista al equipo de trabajo que está participando conmigo que justamente las actividades y las evidencias que ellos mismos están generando nos apoyan no solamente a lograr los objetivos que tienen por área, por gerencia, por organización, perdón, por área o por gerencia, sino que nos ayudan a lograr los objetivos organizacionales. Las organizaciones deben ver al personal como el activo más importante, porque sin ellos no pudiéramos estar haciendo básicamente ninguna de las actividades ni sustentando este tipo de evaluaciones. Entonces, esos es de los cambios culturales que deberíamos tener en foco principalmente. Muchas gracias, Ramón. Y yendo al chat para una última pregunta, y ya luego de ahí escuchar su respuesta y dejarle a los participantes pues una breve encuesta de evaluación de este webinario que agradecemos que nos ayuden con nuestros procesos de mejora continua. Vamos a cerrar con esta pregunta ya por el tiempo. Luis Beltré dice, una organización está en proceso de alinear su sistema de gestión con la norma ISO 31000. Durante la fase de integración, la alta dirección decide que el proceso de gestión de riesgos debe ser gestionado exclusivamente por un departamento de auditoría externa para garantizar la objetividad total. Pregunta, de acuerdo con los principios de la norma ISO 31000, ¿por qué esta decisión podría considerarse una falla en la implementación del marco de trabajo o framework? A, porque la norma exige el riesgo sea gestionado únicamente por el dueño del proceso, el process owner. B, porque la gestión de riesgos debe ser integrada, lo que significa que debe formar parte de todas las actividades y de la toma de decisiones en todos los niveles de la organización. Si por favor le podría ilustrar y a nosotros también, estimado ingeniero. Estamos haciendo examen también aquí Sí. parece, pero está. De acuerdo, ok.
Hay no, hay dos opciones las que tenemos aquí justamente, ¿no? Separar la gestión del riesgo o gestionarla a través de alguien externo nos quita justamente uno de los principios, ¿no? Pues justamente el que nosotros también tengamos la participación en los distintos niveles y en el contexto que estamos marcando justamente para nuestra organización. Es más, si lo tercerizo por completo, ese externo no va a tener la información completa. No va a saber que le duele a mis procesos, que le duele a mis activos, que le duele justamente aquello que yo quiero controlar a nivel riesgos principalmente. Entonces, sí tenemos que tener participación directamente de nuestro personal y dentro de nuestra misma organización, justamente porque ellos son los que conocen las actividades y qué le puede afectar o doler directamente a los activos. Entonces, es la respuesta general que pudiera darle ese equipo. Muchísimas gracias, Ramón, por esta maravillosa noche de aprendizaje donde estuvimos viendo todo el marco de la gestión de riesgos organizacional. Agradecemos también a nuestros participantes que estuvieron bien atentos con sus preguntas y aquí compartimos pues nuestro enlace para pues que nos ayuden a continuar mejorando. También aquellos que quieran recordar cuándo van a ser nuestras charlas virtuales, aquí les dejo pues ese slide con esas informaciones. Pueden agarrarlo a través del código QR y esperamos que esta charla pues haya sido provechosa para todos ustedes. Y de nuevo las gracias, Ramón, por acompañarnos. Muchas gracias a todos, que tengan buena noche. Chao, chao. Gracias, bye.